Esto es Expedientes de Prensa, el nuevo formato periodístico de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Aquí encontrará las historias que hemos documentado y que merecen la pena ser contadas. En 1955, un hombre consternó a la puritana ciudad de Bucaramanga. Se le acusó del asesinato de 2 niños y la desaparición de 2 más. Fue bautizado como el vampiro del 55 y se convirtió en el sujeto más buscado en la historia judicial de Santander. El primer crimen ocurrió acá, en la calle 48 con carrera 18. El 21 de febrero de 1955, varios niños vieron a un grupo de chulos que devoraban lo que parecía ser un costal. Cuando la policía acudió, la escena fue dantesca. Allí se encontraba el cuerpo de un niño. Registraba mordeduras y golpes en su cuerpo. Además, su ojo derecho había sido extirpado. En la escena, los hombres del Servicio de Inteligencia de Colombia encontraron un papel sucio y ensangrentado que contenía las siguientes palabras: Vampiro bis 110. Este hecho puso a pensar a las autoridades sobre las causas del asesinato. No obstante, Pedro David no sería la única víctima del vampiro de Bucaramanga. La tarde del 24 de febrero, los hermanos Rey, de 5, 7 y 8 años, salieron de aquí, la iglesia de San Francisco. Alonso y Elsa, los mayores, se adelantaron, pero Pablo Rey, el más pequeño, se retrasó. A las 5 de la tarde, llegaron los 2 primeros niños a la casa, ubicada en la carrera 29, entre calles 16 y 17. Pero el pequeño Pedro nunca apareció. Leticia Cancino, su progenitora, emprendió una búsqueda junto a varios vecinos, pero esta no dio ningún resultado. David, ¿dónde estás? Sin embargo, otro grupo de niños estaría por realizar un macabro hallazgo. El niño fue víctima de bestiales tratamientos y violación sexual. El agresor consumó en su inocente víctima los más absurdos y desviados propósitos, demostrando una perversidad morbosa que raya con lo inconcebible. Indiscutiblemente se trata de un homosexual sadista y sanguinario en grado superlativo. Mientras avanzaba la cacería del hombre, padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a estudiar. Otros les prohibieron salir a la calle. La firma Gaseosas y Pinto ofreció la suma de 500 pesos a quien suministrara información sobre el asesino, unos 100 millones de pesos en la actualidad. Ernesto Farfán, de 7 años, le dijo a las autoridades que la noche del domingo vio salir de un matorral ubicado en este lugar a un sujeto. Vestía de negro y portaba una linterna. Aquí, en la calle 15 con carrera 26, fue hallado el cuerpo del pequeño Pedro Pablo Rey. El testimonio del niño Ernesto Farfán y la descripción del sujeto fue pieza clave en la investigación. Al conocer esta pista, los investigadores de la época señalaron a cualquier persona con tendencia homosexual de ser sospechosa del asesinato. Un documento del Poder Judicial señaló lo siguiente: El Juzgado Tercero Superior ordenó la captura de Casimiro Antolínez y Jesús María Paipilla como responsables del delito de homosexualismo. Los sindicados confesaron con el mayor descaro sus delicadas actuaciones, enorgulleciéndose de practicar el comercio homosexual.
En este lugar, la carrera 22 con calle 39, los hermanos Amado, de 8 y 9 años, se encontraron con un sujeto quien les ofreció darles un juguete a cambio de que los acompañara unos metros adelante a la quebrada La Rosita. Uno de los dos hermanos se atemorizó, salió corriendo. Cuadras adelante se encontró con la policía. Un hombre, identificado como Pedro Vicente Calderón Acosta, de 33 años, albañil y carpintero, fue detenido tras una persecución. Aunque los expedientes judiciales daban cuenta que había estado detenido y era prófugo de la penitenciaría de Pamplona por el delito de robo, no se tenía certeza si sería el autor de los atroces delitos, si era el vampiro del 55. Las autoridades reportaron que al momento de su captura, el hombre llevaba en el pecho pintados 2 puñales y su cuerpo presentaba marcas de arañazos recientes. Los indicios que conectaban a este sujeto con los crímenes contra los menores llevaron a las autoridades hasta esta vivienda, ubicada en la calle 39, número 2021. En la diligencia, las autoridades encontraron un hecho revelador. En el cuarto de Pedro Vicente fue hallado un pantalón ensangrentado correspondiente a una de las víctimas. A este sujeto se le practicaron pruebas de caligrafía e impresiones dentales. Los resultados fueron contundentes, correspondían a las marcas y mordeduras encontradas en los niños asesinados. Con las pruebas que lo incriminaban, el sindicado fue llevado a la cárcel de la Concordia en Bucaramanga. Aunque se negó cualquier tipo de tortura, se conoció por fuentes secretas que en su celda lo tuvieron con una mano amarrada a los testículos, le hicieron beber agua al inodoro y le introdujeron objetos en las uñas, todo para que confesara que era el vampiro del 55. Un historiador afirmó que hace un par de décadas observó al vampiro del 55 en un rincón de la cárcel Modelo. Esto fue lo que recordó. Cuando yo lo conocí en el año 73, era un hombre ya bastante afectado, no tanto por la edad, sino por el cautiverio, y un tipo que no hablaba casi con nadie, lavaba los platos de los otros presos y muy retraído por allá aparte. Desde luego todos los presos sabían el historial, pero hay una cosa común en los presos o cierta habilidad que prácticamente lo defendían, que decían que él no era el culpable, ¿no? Habían encontrado un chivo expiatorio por la presión pública ante los crímenes y que lo habían condenado a él. El que acusaron por esos crímenes, yo creo, estoy seguro, murió en la cárcel. 2 familias de la época, Acosta y Rey, se quedaron sin sus pequeños, David y Pedro Pablo. Además, los cuerpos de 2 niños jamás aparecieron. El vampiro del 55 quedó en la historia como un monstruo que estremeció las calles de Bucaramanga a mediados del siglo XX. En este lugar quedaba la cárcel de la Concordia, el primer sitio de reclusión del vampiro del 55. Aquí termina Expedientes de Prensa. Si quiere conocer más sobre este caso, ingrese a nuestras plataformas. Soy Juan Carlos Gutiérrez. Somos Vanguardia, el sistema informativo de Santander.